No, a veces las respuestas a tu decisión. Hola, ¿qué tal? Sonábamos así. Ahora sonamos así. www. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena Ávila y es un gusto estar con ustedes de nuevo. Una semana más, les estoy saludando desde México, Tijuana, Baja California, y pues es un gusto estar conectados con todos nuestros amigos de Colombia, de todas las partes que nos verán en el transcurso del tiempo. Hoy quiero dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar reunidos y vamos a poner este tema en las manos del Señor. Señor, te damos gracias este nuevo día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos y hoy ponemos este tema en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes un mensaje para tu iglesia, para tus hijos, para tus siervos, para aquellos que todavía, Señor, no te han conocido. Y hoy disponemos este tiempo, Señor, para que tú seas obrando y hablando a través de mi boca. Señor, te damos gracias por todo lo que nos estás dando, por todo lo que nos estás bendiciendo a través de tu Espíritu Santo. Hoy bendecimos este tiempo y lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, este tema le pusimos lo que hacemos o lo que somos, ¿no? Ese en forma de pregunta, ¿no? Lo que hacemos o lo que somos. Y esto lo voy a basar, ¿verdad? En Santiago 2:18 al 22. Y muchos nos preguntamos, ¿qué es más importante, lo que hacemos o lo que somos? Pero debemos preguntarnos, ¿qué es más importante para nuestro Señor Jesucristo? Y en Santiago 2:18 dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y qué te quiere decir esto? Muchos se creen, ¿verdad? Que porque hacen obras de caridad, todo está bien a los ojos de Dios. Y Dios dice, tus obras son como un trapo de inmundicia, ¿verdad? La fe verdadera te llevará a incomodar tu carne, haciendo muchas veces lo que no quieres para bienestar de otros. También trata con tu egocentridad, con nuestra egocentridad. Tus obras primero son internas, tu ser, tu proceder, qué te permites hacer o no hacer. Las obras que el Señor va a ser por medio de tu interior. Primeramente lo que tú tienes que trabajar, lo que tú tienes que hacer dentro de ti. Y por consiguiente te va a llevar a exteriorizarlos. En este versículo nos da la respuesta, ¿verdad? Para Jesús es más importante lo que somos. Porque acuérdense que el tema es esto, lo que hacemos o lo que somos, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y para Jesús, aquí nos muestra que para Jesús es más importante lo que somos antes de Él y después de tenerlo a Él. Antes porque estamos perdidos, ciegos, ¿verdad? Enfermos, sin rumbo y sin saber de la eternidad que nos espera. Y después de Él porque nos podemos perder de administrar mal lo que se nos deposita en las manos para bendición de otros si nos apartamos de la fuente viva que es Jesucristo. Este tema es para la iglesia y para los que dudan o desconfían de la palabra de Dios, para todo aquel que se pregunta o dice, la Biblia fue escrita por hombres, para nosotros los que estamos en Cristo también, que nos hemos perdido de nuestro primer amor y nos hemos envuelto en las obras para la iglesia y nuestro corazón ha sido engañado y queriendo dar a otros de Dios, ya no transmitimos nada vivo, encendido del Espíritu. Solo palabras de alguna manera, solo palabras, porque de alguna manera se ha apartado tu corazón o mi corazón de la fuente viva que es Jesucristo. Y recordemos la palabra que dice en Lucas, al que mucho se le da, mucho se le pedirá, y al que mucho se le ha confiado, mucho se le demandará. Entonces, este tema es para la iglesia, pero también para aquellos, ¿verdad?, que están dudando de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está hablando? Examinémonos si hay levadura en los hijos de Dios, en los siervos de Dios, si hay levadura en nosotros que esté leudando toda la masa, ¿no? Que viene siendo el corazón.
Y bueno, voy a iniciar con los que dudan en la palabra de Dios. La Biblia es palabra divina. Buenas tardes. Que ha de discernirse espiritualmente primeramente. Debe buscarse y venir a ella con la motivación correcta. Con dudas sí, con impotencia sí, porque no sabes, no sabes cómo estudiarla, no la entiendes y te da ciertamente impotencia. Con incredulidad sí también y hasta con desánimo, pero nunca con soberbia, orgullo, altivez de corazón. Porque entonces nada podrás entender y solo se te abrirán los ojos, no se te abrirán los ojos, ¿verdad? Ni los oídos espirituales para entrar a los tesoros eternos del Creador, Dios verdadero. Si tu motivación es incorrecta, solo adquirirás conocimiento como cualquier otro libro y será mental para jactarse de tu inteligencia y conocimiento. Y dice en la palabra de Dios en Santiago 4:6, ¿verdad? Que Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Te es necesario tener humildad para entrar a ella, a la palabra, reconociendo que no entiendes, que te cuesta creer, que dudas de su procedencia o decirle si hay error en mis creencias, hazme verlo. Hasta decirle si existes, muéstramelo, enséñame que eres real y que estás vivo. Todo eso es parte de la humildad, reconocer tu incertidumbre en lo que tienes, ¿no? En otras palabras, humildad es reconocer tu incapacidad en el área divina y la procedencia de todo lo que está en el cielo y debajo del cielo. Y bueno, asentado esto, Dios escudriña los corazones de los hombres y escoge y ha escogido a aquellos que sabía estarían dispuestos a pagar el precio para hablar su palabra e implantar en tablas, tela, papiro, papel, por las generaciones, la palabra de Dios. En el principio eran pergaminos, manuscritos, libros escritos en hebreo, en arameo y posteriormente en griego. La Biblia es el único libro, y esto le hablo a aquellos que dudan de la palabra, de la eficacia de quién escribió la Biblia. La Biblia es el único libro que ha subsistido a través de generaciones por más de 2000 años y tenemos el privilegio de tenerla, ¿verdad? Tenemos el privilegio de tenerla ahora impresa de tal manera que está al alcance de todo el que la quiera, pero no siempre fue así. Hubo hombres, familias que estuvieron dispuestos a morir, a pagar, ¿cómo se llama? Estuvieron dispuestos a morir para que tú y yo hoy la tuviéramos en nuestras manos. Porque ahí está la verdadera vida. Así lo han visto todos aquellas gente y hoy la vemos así, porque es el único que tiene el poder de transformar vidas, ¿no? De dar vida nueva dentro de ti, de transformar verdaderamente y romper maldiciones generacionales. Entonces, la Biblia, ¿verdad? Está impreso ahí la voluntad del Padre, está impreso ahí el principio de toda la creación. Desde el inicio viene hablando de Jesucristo y su plan de redención para la humanidad. Y no se contradice entre sí. Todos los hombres de la historia que Dios usó por inspiración divina para instruir, confrontar y corregir injusticia a la humanidad, todo se ha cumplido. Profecías dadas sobre la venida de Jesucristo, de su nacimiento, y todas las profecías se han cumplido. Isaías 700 años antes profetizó sobre el nacimiento de Jesucristo, sobre lo que vendría. Y todas las profecías se han cumplido y ahorita es la profecía que sigue en cumplimiento, ese de arrebatamiento de la iglesia que está por cumplirse. Por eso es que tenemos que estar con denuedo compartiendo la palabra, hablando la verdad, ¿verdad? Por los tiempos tan peligrosos que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? La Biblia nos dejó ese manual Dios, ¿verdad? Para que nosotros nos guiáramos, para guiar a toda la humanidad, ¿verdad? Hacia la salvación, hacia esta nueva oportunidad que se nos abría a través de la gracia, a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, que vino a este mundo, a pisar este mundo para pagar el pecado de toda la humanidad. Pero hay un requisito, acercarte con tu libre albedrío. Él no va a obligar a nadie. Ahí está su manual de vida. Ahí está la salvación. Ahí está la historia, todo lo que nos dejó Jesús cuando vino a esta tierra y pagar el precio. Entonces, ese camino es Jesucristo y nos dejó ese manual de vida para volver al diseño de Dios, al propósito que era y fue siempre en el principio, que viviéramos con Él para siempre como su familia. Puedo discernir que muchos
que no quieren creer la palabra o que se resisten a creer la palabra, ¿verdad? Lo que pasa es que se resisten a creer lo que dice la Biblia por lo que han escuchado de la palabra. Confronta la vida de ellos y de los familiares amados que murieron sin Cristo. Y se resisten en venir a la palabra por el dolor, la preocupación al pensar en sus seres queridos, que ya partieron y que no vieron o no percibieron ellos, ¿verdad? Que estaban en una relación con Jesús. Y entonces se pueden decir también, no, Dios es bueno, no va a condenar a nadie, todos se van a salvar. ¿Cómo si Dios es tan bueno va a condenar? Pero dice Dios, no te dejes guiar en esa mentira, porque yo no mandé en vano a morir a mi hijo si a todos iba a salvar. No lo mandé a pasar en el sacrificio de la cruz para que si a todos los iba a salvar al final. Esa fue la puerta, esa es algo que les regalé para que vinieran por medio de él a la salvación. Entonces no te dejes guiar por esos argumentos de Satanás, que no te impida acercarte a él y a su palabra. Ya que si has estado dudando es porque Dios te está llamando. Si ya está en ti todo eso es porque Dios ya te está llamando para que la luz y la salvación de Dios entre en ti, en tus hijos, en tu familia. Y esto implica avanzar a pesar de tus luchas en tu mente. No te detengas y verás la verdad que te hará libre, verdaderamente a ti y a los tuyos. Entonces conocerás la misericordia y el gran amor de Dios. Y tendrás esperanza que Jesús como intercesor ante el Padre allá en su reino, tal vez conectó con los tuyos en su mente, en su corazón antes de morir, y que no vieron muerte eterna, y que los salvó al conectar con ellos en sus últimos momentos, y ellos lo aceptaron como Salvador. Tal vez podemos creer en esa misericordia. Dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Dios es todopoderoso. Dios es el creador de todo. Él hizo la mente, los oídos, los ojos, el cerebro, todo. Tú no sabes, ni yo sé, pero conocemos del gran amor de Dios y misericordia. Entonces, eso te hará creer en esa misericordia de Dios. Acércate con humildad y verás la gloria y el poder en ti y en los tuyos. ¿Sí? Eso es lo que hablo a aquellos que dudan de la palabra. Ahora hablo a la iglesia. Y esto es algo que cada quien lo tome y lo discierna, que el Espíritu le dé discernimiento a los hermanos en Cristo. No nos perdamos de vista de quién es nuestra fuente de vida. Recordemos que ya estando en Cristo tenemos a nuestra ayudadora, al Espíritu Santo. Y si los escuchamos, el Espíritu Santo, y si lo escuchamos y somos guiados por él, dice la palabra que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo más importante para Dios es lo que somos. Volvemos a decir, lo que somos, tu identidad nueva, porque lo que hagamos hablará lo que hay en el corazón, porque de esta calidad será tu fruto, ¿sí? Y recuerda el fruto, otro lo comerá, será amargo o dulce. Eso dependerá qué tanto estás dispuesto a obedecer sobre aquello que debes corregir en ti. Producirás vida o muerte. Recordemos, el trigo, entre más crece, se dobla hacia abajo. La hierba o cizaña crece solo hacia arriba. Lo que es verdadero te hace humilde y querer bajar tu mirada a quienes necesitan. Y ser empáticos con el corazón de aquellos que te rodean. En cambio, los que se engañan a sí mismos pierden la conexión verdadera y buscan solo rodearse de personas que los lleven a escalar en el ministerio, ser vistos y reconocidos, o en sus hogares no reflejan sus actos, ¿verdad? Y lo que hablan no lo reflejan sus actos. Estos solo hacen obras muertas, reproducen en otros de la misma semilla, hierba. Y aquí entra la confusión de un organismo vivo como es la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo, a convertirse en una iglesia social de eventos y reuniones. Y esto lo hablo a la iglesia. Me da tristeza, pero tengo que llevar este mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? La iglesia es un organismo vivo, pero está en peligro y hay muchos que ya están en una iglesia social, de eventos y reuniones, apariencias donde se pierde el objetivo, que es edificarse unos a otros en el amor de Cristo. Hay muchos líderes o siervos que compiten con otros y esto en sus corazones, en sus mentes. Envidian, tienen celos ministeriales y en ocasiones podemos percibir intereses
personales con nombramiento para diferentes áreas del ministerio a los que son de su círculo de amistades, sin tener dirección del Espíritu Santo, ya que no bajan como el trigo a ver qué está haciendo Dios en los que están abajo, como el profeta Samuel, que estaba a punto de ser engañado al dejarse llevar por lo que veía y darle el nombramiento de parte de Dios. Y el que era el ungido de Dios estaba a nivel abajo, a los ojos de la propia familia. Y este era David. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Creer no es lo mismo que dejarte guiar por su Espíritu Santo. Muchos nos estamos llevando por apariencias y lo que vemos o escuchamos naturalmente. Pastores y ministros, los exhorto a que bajen más para ver quiénes andan pastoreando ovejas. No todos los guerreros con apariencia de fuerza por su investidura son los que Dios está llamando para lo que requiere la iglesia para los últimos tiempos. Está siendo ocultado de sus ojos la verdad, y el que tenga oídos para oír, oiga. Lanzo esta palabra de Dios y que Dios les dé discernimiento. Está limpiando un lugar. Dios está limpiando un lugar que era sucio, oscuro. No había color, pero ahora el Señor ya lo tiene listo. El lugar es su granero. Está iluminado, resplandeciente, lleno de colores vivos, alegres. Y nos está llamando que es ahí donde nos quiere a todos, no fuera. No donde muchos de ustedes quieren ir o quieren hacer, porque se arriesgan a llevar a sus iglesias locales a ser dejadas por obstinación y porque decidieron en sus corazones hacerlo de esa manera. Y que lo que el Señor tenía preparado en su granero para el avivamiento de su cuerpo, se lo pierdan por buscar obras y no fe. Y la fe que Dios quiere es que creas en aquellos que no se les ve el potencial, que creas en el poder del Altísimo por las almas que no son, pero que ya fueron escogidas para este tiempo. Que tu oído esté presto para hacer la obra que Dios te asignó. Amén. Bueno, quiero seguir adelante. Hacer no es más importante para los siervos del Señor. Cantidad de obras se reduce a esfuerzos humanos que no permanecen para la resurrección de vida. Ser es identidad, tu ADN espiritual. Activado implica que tanto te pareces a Cristo. ¿Qué tanto te pareces a Cristo? Y por consecuencia fructificas y lo que haces reproduces en otros. Permanece lo que reproduces y perdura para resurrección de vida. Ahí, solo ahí se activa el ser y el hacer. Fe y obras vivas por el poder del Espíritu en ti. En Santiago 3:13-16 dice lo siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y esto está hablando para todos nosotros. Esto no es para los que inician. Sabemos que a Dios le importa lo que somos aquellos que todavía están sin Cristo porque se están perdiendo y no les exigen nada. Venga, pero nosotros los siervos, los que ya se nos dio algo, una asignación, se nos depositó en nuestras manos algo, se nos va a demandar qué hicimos con ello. En Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y eso fuimos llamados tú y yo. Fuimos llamados a la paz. Para Dios es más importante siempre lo que somos, porque nos ama tanto que cuando estamos sin Él, aquellos que estamos sin Él, cuando estábamos tú y yo, estábamos perdidos sin saberlo, porque ni siquiera nos dábamos cuenta que estábamos perdidos y ciegos y enfermos, ¿no? Teníamos una actitud inconsciente, sin pensar o meditar que moriríamos, ignorando que fuimos criados eternamente
pues nunca pensamos en la muerte, ¿verdad? Pero tampoco, también ignoramos que perdimos la vida eterna, que estábamos sellados con el pecado desde que nacimos y que estábamos perdidos de la vida espiritual. Y nos apartamos de la santidad, de todo lo puro de Dios y el Padre, ¿no? Pero por eso es que ahora esa es la parte, ¿no? Que para Dios es más importante lo que somos. O sea, para mí es más importante, ven a mí, porque yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te voy a vivificar, yo te voy a enseñar el camino. Pero una vez que ya te enseño, ahora voy a demandar de ti lo que ya te conocí, porque tienes que reproducir en otros. Ir a dar de gracia lo que por gracia tú recibes, ¿no? Y eso lo recibimos a través de Jesucristo. Todos aquellos que aceptan a Cristo, viene esa venda que se quita, esas escamas de tus ojos donde empiezas a ver en lo eterno, en lo divino, que se empiezan a revelar cosas a ti a través de su Espíritu. Entonces, bueno, sabemos que por el nombre de Jesucristo, por esa sangre derramada en la cruz, tenemos una vida espiritual a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Dios no tendrá por inocente aquel que no lo acepta a Jesús, que no quiera venir a Él, porque se ha proclamado el Evangelio. Hay un antes y después en la era, un antes de Cristo y después de Cristo en el tiempo, ¿no? Todos han oído de Jesús. Entonces, Dios es bueno, pero Dios no puede negarse a su justicia. Dios es un Dios justo y entregó a su hijo y va a decir, yo te mandé la salvación, yo te mandé profetas a hombres que predicaran la palabra. Es profecía, ¿no? Es gente que está hablando en voz alta la palabra de Dios, pero tú no quisiste. Entonces dice, yo era bueno y tú no quisiste lo que yo te mandaba. Entonces no nos dejemos engañar. Ahora nosotros los que ya hemos creído y hemos tenido el conocimiento, ¿verdad? De Dios, a Dios le importa más al Padre lo que somos igualmente, ¿sí? Ya hemos recibido el conocimiento y ya hemos recibido ese conocimiento, pero ahora es el conocimiento aplicado nos lleva a una madurez. El conocimiento aplicado, no nomás aquí en la mente, es llevarlo a la obra. Aplicado, ¿qué te lleva? Te lleva a una madurez espiritual, a una madurez emocional, a una madurez e inteligencia mental. Y que alcancemos cada día la manifestación de un carácter a semejanza a Cristo, de acuerdo a tu propósito y al diseño único al que fuiste llamado y fui llamada. No nos podemos comparar con otros porque cada uno va a tomar una parte en el cuerpo de Cristo. Sabemos que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y cada persona tiene un lugar en el cuerpo, como el ojo, el oído, el brazo, las manos, ¿no? Las piernas. Todos tenemos una parte en el cuerpo y tú no puedes usurpar un lugar que no te corresponde, porque ahí tú no vas a dar fruto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que nosotros estamos siendo formados a semejanza a Cristo, de acuerdo a tu propósito, al diseño único al que fuiste llamado, ¿sí? ¿Y qué es lo que está pasando? Que en el tiempo se verá reflejado, ¿verdad? En otros, la semilla que tú depositaste. Al tiempo se verá de dónde venía tu semilla. Si venía una semilla como Abraham, que no escatimó dar en sacrificio al hijo de la promesa, o a David, que se equivocó, pero aceptó las consecuencias de su error y continuó sin queja, buscando con humildad la presencia de Dios, enderezando sus pasos para no volver a fallarle. ¿Qué te estoy diciendo? Venir al camino de Dios como siervos, ¿sí? Dice que muchos son llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son aquellos que se dejan discipular, que se dejan guiar en esa transformación, que se someten a obediencia al Espíritu Santo para ese llamado, para lo que fueron diseñados. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber renuncias, va a haber sacrificios, pero en todo dice, no ha habido hombre que deje padre, madre, hijo, hermanos, que no se les dé multiplicado, ¿sí? Dios no se queda con nada, Dios te bendice. Y hoy quiero decirles a todos los hermanos, a todos los que estamos en Cristo, si te han herido en alguna iglesia, si te han herido actitudes, cosas que ves injustas, tú no pongas tus ojos en el hombre. Tú en lo secreto con tu Dios allí orando y sirviéndole a Él, que Él lo ve todo. Tú, como lo hacía David allá en el campo, pastoreando ovejas, defendiendo a las ovejas contra el lobo, el león, ¿no? El oso, el león. Y Dios está viendo eso.
Acá estaban los hermanos de David peleando y en el ejército, ¿verdad? Con el rey enfrente, pero para Dios fue más valioso lo que hacía David allá en lo escondido. Entonces nosotros no nos comparemos con nadie. Tú sírvele al Señor, tú sigue adelante, porque Dios dice que pedirá cuentas a cada quien, ¿sí? Y aquellas personas, dice que las ovejas regordetas, aquellas que se les dio mucho, ¿no? Y que estaban llenas a lo mejor de conocimiento, de cosas que hacían, de actividades, de cosas, dice que les pedirá cuenta porque les metió zancadillas a las ovejas desnutridas, a las ovejas que las sacó del camino. Y mucho pueblo, muchos hijos de Dios se han ido de las iglesias lastimados, decepcionados y se han apartado del camino por cuestión de las ovejas regordetas, sí, que peleaban un ministerio cuando nada es de nosotros, toda la obra es del Señor, sí, la iglesia es del Señor, los ministerios, la obra, los grupos, las células, los ministerios, todo es del Señor, nada va a tener efecto ni fructificar si tú nos has alineado al Señor con tu corazón dispuesto, ¿sí? Para reconocer también cuando fallas y tener humildad para reconocer y pedir perdón aún a aquellos que están por debajo de ti o por arriba de ti. Sé leal con Dios, porque Dios es leal con aquellos que le buscan de corazón. Dios nos ama y nunca nos deja. Siempre está listo para darnos, para bendecirnos. Pero Dios al que ama corrige. No nos deja así. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que Dios ha quitado, ha puesto y ha quitado personas, ¿verdad? Y no es no lo que yo quiero hablar, mas sin embargo esta palabra la tenía y dudaba en decirla, pero la tenía que decir. Yo tengo el gozo de pertenecer a un pastor que lo oigo y lo veo, un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre conectado con Dios, y le doy gloria a Dios por su vida. Pero también sé, Señor, que como humanos todos fallamos y yo sé que oramos y siempre estamos cubriendo a nuestros líderes. Y yo le pido ahora que donde quiera que vaya esta palabra, si esta palabra es para ti, que Dios te dé discernimiento y puedas enderezar, ¿verdad? Como David, que nunca es tarde, que David enderezó sus pasos, pidió perdón y nunca se quejó de las consecuencias, mas sin embargo estuvo con un corazón dispuesto a Dios para seguirle sirviendo, ¿no? Va a seguir honrando su nombre. Hoy quiero darte gracias a todos los que me están escuchando. Quiero orar por ustedes. Quiero decirte que no estás solo, que el Señor está con nosotros y en este camino viene pronto. Jesús viene pronto. Estamos en los últimos tiempos, está por consumarse uno de los últimos eventos que están escritos en la palabra de Dios, que todos se han consumado y el que sigue es el arrebatamiento de la iglesia y después de eso pues viene la tribulación, ¿no? Y eso aquí ya no debe de estar la iglesia. Y yo oro para que todos nosotros tengamos entendimiento y estemos en esos graneros, ¿no? Apartados. El grano el trigo en el granero del Padre. Y que nos apartemos de todas cosas que nos hacen dar mal testimonio de Dios. Y que nos ayude el Señor cada día a ser parte de su reino aquí en la tierra. Y extender su reino aquí en la tierra con su gracia y su favor. Porque de nosotros nada bueno viene, necesitamos estar pegados a la fuente que es en Cristo Jesús. Y bueno, voy a orar por todos ustedes y por mí también. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido. Señor, hoy te pido, Señor, que tú, Señor, que todo lo ves, todo lo escudriñas, Señor, que avives en los corazones, en el espíritu de todos aquellos que hemos invocado el nombre de Jesucristo. Y que nos enseñes cómo edificar sobre la roca que es Jesucristo. Que no nos dejemos engañar ni nos dejemos guiar por pasiones o por cosas de nuestra concupiscencia, de nuestra parte carnal. Señor, ponnos esa pasión por tu palabra, esa pasión por tu presencia. Señor, y no nos dejes poner el ojo sobre el hombre y danos discernimiento, porque el enemigo es muy sutil, pero te pedimos que nos des sabiduría que sobrepase todo entendimiento. Señor, para guiarnos, Señor, en tu voluntad en este mundo. Señor, danos espíritu de sabiduría en el conocimiento de ti, Señor, para hacer tu voluntad, para honrarte, para amarte, para servirte, para serte fiel.
Señor, sabemos que los tiempos son peligrosos y que el enemigo es astuto, pero Señor, tú eres poderoso y el enemigo ya fue vencido. Y todo aquel que permanece en la fuente, Señor, sabemos, Señor, que es victorioso, Padre. Hoy te pido por todos mis hermanos en Cristo, por aquellos que han de conocerte y que te han de aceptar como Señor y Salvador Jesucristo. Que nos fortalezcas en la fe, que no nos falle la fe como pediste una vez por Pedro, que no nos falle la fe y que una vez, Señor, pasado el tiempo, la tentación o las circunstancias que vivamos, Señor, podamos dar testimonio y afirmar a nuestros hermanos, aquellos que pueden pasar por ese momento, por ese circunstancia. Señor, hoy te doy gracias por todas las familias representadas, por todas las personas que nos escuchan. Y te pido, Señor, que les llenes, Señor, que les llenes de tu sabiduría, de tu amor, que les llenes, Señor, de ese entendimiento en tu palabra, que les pongas el querer como el hacer. Y que nos sujetemos todos en obediencia, Señor, honrando, Señor, primeramente a nuestro Dios, honrándote a ti, honrando el sacrificio de Jesucristo con nuestra vida, honrando, Señor, a nuestras autoridades espirituales y en todo lo que nos movemos naturalmente. Que donde quiera, Señor, que estemos, manifestemos, Señor, que somos tus hijos, no nada más en la iglesia. Señor, límpianos, purifícanos cada día. Señor, haznos un corazón conforme al tuyo y ayúdanos, Señor, a sostenernos con la lámpara encendida hasta tu venida. Te lo pido todo esto en todos mis hermanos, en todos los que me están viendo. Y sé tú glorificado a través de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy los cubro con la sangre de Cristo y que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.